Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos a las noticias de las 10. Parece que a pesar de todo lo que hemos pasado durante las últimas semanas, las cosas todavía no acaban. Pues según últimos informes, la violencia se ha disparado en el país. Y aquí hay que recalcar un punto. Esta violencia no solo es ejercida por los grupos criminales, sino que también se da dentro de la misma familia, también conocida como violencia intrafamiliar. A continuación narraremos los terribles momentos que pasó la familia López el día de ayer. Los vecinos llamaron desesperados a la policía, argumentando los constantes gritos y quejas que se escuchaban en su casa. Buenos días, queridos televidentes. En este momento nos encontramos con el hijo de la familia López, con el cual tendremos una pequeña charla para que nos describa cómo fue que se dieron los sucesos de la noche anterior. Hablaremos cómo fue que surgió todo y qué fue exactamente lo que pasó en ese momento. Buenos días, joven. A continuación le realizaré algunas preguntas acerca de lo sucedido anoche. Para empezar, me gustaría preguntarle cuáles son los antecedentes de este suceso. ¿Esta fue la primera vez que se dio una situación de violencia en la familia o anteriormente habían sido agredidos usted o su madre? Pues casi todas las noches mi padre llega en estado de ebriedad en mi casa y por alguna u otra razón se pone violento, y esta violencia la descarga en contra de mi madre o en contra mía. La siguiente pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Me gustaría que me describiera un poco cómo fue que se dio la situación y qué fue exactamente lo que sucedió en el momento. Pues esta vez, como es normalmente, mi padre llegó ebrio y empezó a golpear a mi mamá con mucha violencia, al igual que a mí. Pero esta vez me harté y le di un golpe, lo dejé inconsciente y mi mamá y yo aprovechamos para huir. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Le agradezco que pudiera compartir un poco de información acerca de lo que ocurrió anoche y esperamos que usted y toda su familia se encuentren bien. Hasta aquí mi reporte. Es lamentable que sucesos de esta índole continúen ocurriendo a lo largo de nuestro país. Se destaca también un 80.4% de delitos de violencia intrafamiliar, donde la víctima más común es la mujer. Y aunque en menor medida, también tenemos delitos de violencia sexual. Por ejemplo, abuso sexual con un 8.4%, violación con un 6.6%, acoso sexual con un 2.2% y hostigamiento sexual con un 0.7%. Pero para datos más precisos hemos invitado a dos expertos en la materia. A continuación les presentaremos la opinión y los datos que nos tienen los expertos en psicología, el Dr. May y el Dr. García. Muy buenos días. Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Para empezar a hablar del tema, primero hay que definir qué es violencia familiar. Y este es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco, ya sea consanguíneo o por afinidad, como uniones de matrimonio o concubinato o otro tipo de relaciones de hecho, y que tenga por efecto causar un daño. Y como tú dices, es triste que hasta el día de hoy haya números muy altos de violencia intrafamiliar en el país. Bueno, podemos decir que las causas son de diversa índole, pero todas se relacionan ciertamente a la salud psíquica de las personas. Algunos ejemplos pueden ser la insatisfacción con la propia vida, sentimientos de frustración, emociones o sentimientos negativos, la poca capacidad de controlar emociones negativas o sentimientos negativos como la ira, malos modelos de referencia durante las etapas formativas que pueden ser la niñez o la adolescencia, tal vez problemas no resueltos de la infancia, problemas no resueltos actuales que desembocan en estrés, en depresión o en agresiones, una gran incapacidad para relacionarse con las otras personas y la necesidad de imponerse sobre los demás. Y estas personas que ejercen la violencia suelen tener un sentimiento de narcisismo extremo en ellos. Y aunque es cierto que todas las causas se relacionan a los problemas psicológicos de las personas,
o de la persona que ejerce la violencia. También podemos decir que el origen de cierta violencia intrafamiliar son los pensamientos machistas que hace unas décadas era lo normal, era lo común, incluso era lo que se enseñaba a tus hijos. Entonces, tal vez menospreciar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, o menospreciar a un varón por no cumplir ciertos estándares impuestos por el machismo, generaban ya esa violencia dentro de la misma familia a un muy temprano tiempo. Y esas pueden ser las diversas causas que originan la violencia intrafamiliar. Y bueno, hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, está la física, que se trata de actos intencionales en que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. También está la psicoemocional, la que son actos u omisiones consistentes en prohibiciones, insultos, amenazas, celotipia, chantajes, humillaciones. También son las comparaciones autodestructivas o actividades devaluatorias que provocan en quien la recibe una alteración autocognitiva y autovalorativa que integran a su autoestima. También está la patrimonial, que son actos u omisiones que ocasionan daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles, tales como perturbación en la propiedad o posesión, sustracción, destrucción, separación, ocultamiento de un documento personal. Esto afecta a los bienes y hasta sus derechos patrimoniales y sus recursos económicos. Otro tipo puede ser la sexual, las cuales son acciones u omisiones que amenazan o ponen en riesgo la libertad, la seguridad, la integridad y el desarrollo psicosexual de la persona. Otro tipo es la económica, que son acciones que afectan la economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar la percepción económica, es decir, una restricción de servicios o en sí de la economía, del dinero. Este último tipo, que se hace llamar en contra del derecho de la reproducción. Estos son actos o omisiones que limitan o vulneran el derecho de la mujer al decidir libremente y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de hijos e hijas, acceso a métodos anticonceptivos, una maternidad elegida y segura, a servicios de interrupción legal de embarazo, a servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia. Es un tema muy preocupante tanto en el mundo como en México. Hay casos de niños, niñas, personas con discapacidad que sufren este tipo de violencia, pero se ve principalmente en las parejas, donde la mujer usualmente recibe ataques físicos, verbales o emocionales. Pero dígame, doctor García, si nosotros conocemos un caso como este, o si nosotros mismos sufrimos este tipo de violencia, ¿cómo deberíamos proceder? Muy buena pregunta la que hace usted, mi estimado. En caso de sufrir violencia intrafamiliar, algunas de las instituciones en las que puedes acudir son el Sistema Nacional y el Sistema Estatal de Desarrollo de la Integridad de la Familia. También está la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Y también están los ministerios públicos y en algunos casos las fiscalías, ya que como sabemos el delito de violencia es un delito que se paga con cárcel y estas instituciones son para eso. Y como ya hemos mencionado anteriormente, la violencia o las personas que ejercen violencia tienen algún tipo de problema psicológico. Entonces, para evitar desde el núcleo familiar es importante que este tipo de personas acudan con un especialista, con alguien que pueda tratar sus problemas o diferentes problemas psicológicos que tengan. Y es importante que si tú sufres algún tipo de violencia intrafamiliar, que lo digas, porque varios casos de estos son guardados por miedo o por distintas razones, por no querer decir malas cosas de tu familia o por no querer delatarlos. Es importante que acudas con ese tipo de instituciones si realmente lo necesitas. Pues bueno, estas son algunas instituciones en caso de sufrir violencia intrafamiliar. Muchas gracias, doctor May, doctor García, por informarnos de este tema que cada día se vive más en el país, especialmente en esta época de pandemia. El gusto es de nosotros de haberte acompañado el día de hoy. Bueno amigos, así es como terminamos esta transmisión. Les agradecemos mucho el estar aquí con nosotros. Les esperamos mañana a la misma hora. Buenos días.
Chao.